6 de la mañana con 31 minutos, son las 6 de la mañana con 31 minutos. Gracias a usted por estar siempre pendiente de nuestra señal. Agradecemos como siempre esa fiel sintonía a nuestro programa y por supuesto agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Esta mañana está con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, el licenciado Jorge Asbun, con quien vamos a hacer un repaso sobre temas de la economía nacional, así como también vamos a establecer un enlace con el presidente de la filial de esta gremial de la Unión, con el licenciado Raúl Castro, con quien también vamos a hablar sobre estos temas. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida, presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Jorge Asbun. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. No, gracias a ti y al equipo y buenos días a la audiencia. Bueno, sin duda alguna, me parece, no sé si ya tenemos en conexión también, nos vamos a enlazar más adelante, me dicen. Es interesante conocer cuál es la expectativa y sobre todo también el ambiente que recrea el ingreso de la ley Bitcoin, que de alguna u otra manera pues crea cierta duda, cierta incertidumbre y especialmente en sectores como los que ustedes están representando. Eso creo que sería un buen tema para poder abrir esta mañana y conocer un poco el estado de la economía del país y especialmente el estado de todos sus agremiados frente a lo que podría venir por delante. Claro, mira, nosotros siempre hemos promulgado en la Cámara la innovación inteligente. Es decir, está bien innovar con nuevas tecnologías, nuevas opciones, pero tiene que ser con una metodología y un proceso inteligente que te permita en realidad ser efectivo. Lo que nosotros hemos visto, y por eso nos va a acompañar hoy el presidente de la filial de la Unión en todas nuestras visitas. Acabamos de estar en la Unión y en San Miguel, todo el área de Oriente, el recorrido el viernes pasado, esta semana también vamos a Occidente. Es que hay incertidumbre, como tú bien mencionas, y recordemos que la incertidumbre es un generador de desempleo, ¿verdad? Cuando hay certidumbre, cuando hay claridad, hay más generación de empleo. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es cuidar a nuestros 2.500 socios y a los más de 200.000 colaboradores que trabajan con ellos, tratando de darles un poco de certidumbre, tratando de explicarles qué es un blockchain, qué es un Bitcoin, qué es una criptomoneda, que todas estas cosas, pues obviamente el 90 y pico % de la gente las desconoce, ¿verdad? Entonces, cuando te dicen te voy a pagar con algo que desconoces, definitivamente eso pues genera alguna incertidumbre. Adicionalmente a eso, el tema de que si es obligatorio o no es obligatorio, pues las autoridades han dicho que no es obligatorio y eso da algún nivel de tranquilidad. Obviamente todavía está esa duda de la ley en el artículo 7, pero lo que estamos tratando de darle a los socios es algún nivel de certidumbre, un poco de capacitación técnica para que las ansiedades bajen un poco y podamos, a pesar de las circunstancias del entorno, generar más y mejores empleos. Ok, ¿qué tipo de acercamiento han tenido ustedes como gremial para poder de alguna manera tener con el actor principal, en este caso el promotor, que sería gobierno, y poder lograr dilucidar todas esas o despejar todas esas dudas? Bueno, de hecho, con sus agremiados, ¿no? Sí, de hecho acabamos de enviar hace poco nuevamente una carta a la ministra de Economía, detallándole todas nuestras inquietudes, todas nuestras dudas. Creemos que es importantísimo que cuando se desarrolle nuevamente innovación inteligente, tiene que ver en tomar en consideración a todos aquellos que van a ser afectados en la innovación. Entonces, sí es bien importante, por ejemplo, ahorita estamos a 15 días, no hay un reglamento, sí es bien importante que se nos muestre ese reglamento, que lo veamos con los diferentes sectores, inclusive el sector consumidor, no solamente el sector empresarial, porque ellos son los que van a usar esa herramienta y si no haces un proceso de facilitación es bien difícil que evolucione. Es que sería algo trágico porque nosotros siempre hemos dicho que nosotros no estamos en contra de la tecnología, no estamos en contra de la innovación,
no estamos en contra del Bitcoin. De lo que nos parece que es mejorable es el proceso que se ha llevado a cabo y que pues hubiera sido más fácil una implementación de una manera más programática y más inclusiva, ¿verdad? Ahora, ¿no basta entonces con la serie de medidas que dieron para poder de alguna manera, digamos, sustituir un poco el tema del reglamento? No sé si o hay que esperar el reglamento. Lo que pasa es que la ley dice que hay una ley y hay un reglamento. Yo creo que ahorita han habido comentarios y clarificaciones que calman un poco las ansiedades y eso es positivo, pero hasta que no esté el reglamento, pues la ley no está acompañada de un reglamento, solo hay comentarios, digamos. Y la ley de nosotros, pues la ley de la República dice que pues lo que manda es el reglamento y lo que manda es la ley. A ver, traeré a colación un poco las declaraciones que ayer alrededor de este tema me diera el ministro de Hacienda en este mismo programa, en la que él decía, bueno, hay que dejar bien en claro que no es obligatorio. Así es. Que no estará sustituyéndose el dólar y será precisamente todas las operaciones a ser opcional de cada quien para manejar los beneficios pro y contra que puede tener el establecimiento de esta medida. No, eso es excelente y como le digo, esos comentarios son bienvenidos, pero si no lo dice la ley, no lo dice el reglamento, en realidad no es así, ¿verdad? Entonces tiene que quedar bien claro en la ley y en el reglamento, ¿verdad? Eso es lo que se busca, porque sí es muy bueno que haya innovación, sí es muy bueno que se traten de implementar nuevas cosas y nuevas opciones, pero se debe de hacer cuidando las libertades individuales. Si tú en tu negocio no querés recibir pago con tarjeta de crédito, no estás obligado a recibir pago con tarjeta de crédito. Y de la misma manera, si tú quieres innovar y recibir pago con tarjeta de crédito, lo puedes hacer. Y si ahora vas a querer recibir pago con Bitcoin, lo vas a poder hacer de manera opcional, como lo han dicho los funcionarios. A ver, pero en medio o atrás de todo eso hay una comisión y ya vamos a hablar al respecto. Sí. Me voy a trasladar hasta La Unión para conversar con el presidente de la Cámara de Comercio, filial de La Unión, Raúl Castro, para que también nos dé sus impresiones sobre, digamos, ese aspecto que de alguna manera está llamando muchísimo la atención de los sectores como los que ustedes representan. Buenos días, Raúl, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días Ernesto, buenos días Jorge y por supuesto buenos días a todos los televidentes que ven este bonito programa todos los días a través del mundo y sobre todo acá en el país. Muchísimas gracias. Le voy a pedir, esperaría que podamos utilizar audífonos, porque pareciera ser que su referencia la está tomando de internet y en el tiempo estamos bastante distantes para poder mantener una fluidez de conversación. Voy a quedarme acá un ratito en lo que corregimos esta situación para no estar un poco, digamos, distanciados de la respuesta o pregunta que yo le formule y luego pues encajamos muy bien en esta situación. Decía, en lo que reparamos esa situación. Tarda en llegar a La Unión el audio. Sí, parece ser. No, lo que sucede es que en el tema del internet hay una distancia entre los tiempos reales y sería bueno que el equipo de producción siempre estuviera atento de decirles de que usen la referencia de aire y para poder tener desde luego una continuidad de esta. Pero a ver, regresemos al tema muy en particular relacionado con el tema del cobro de las comisiones, que es otro elemento importante que surge en discusión, sobre todo cuando se trata de aplicarlo en cada establecimiento comercial. Claro. ¿No? Mira, ¿qué tienen al respecto con esa información? Lo que hemos conocido y cómo funciona, por ejemplo, en Estados Unidos, es que sí hay una comisión cada vez que tú pasas de Bitcoin a dólar o de dólar a Bitcoin. Ahora, aquí se ha hablado, falta ver el reglamento, que no va a haber una comisión. Es decir, no se le va a cobrar al usuario una comisión, pero seguramente va a haber algún nivel de comisión que va a absorber este fideicomiso de Bandesal. No estamos claros cuánto, pero sí, definitivamente transaccionar en Bitcoin tiene un costo, pues. Tal vez ese costo no se le va a trasladar al usuario, pero sí va a haber un costo que va a asumir ese fideicomiso. Lo que nos imaginamos nosotros, que hemos hablado con expertos nacionales e internacionales del tema, es que Bandesal va a acumular una cierta cantidad de transacciones y después va a ser un canje de volumen más grande de Bitcoin a dólares o de dólares a Bitcoin.
Y esto pues le va a reducir el costo transaccional al fideicomiso, ¿verdad? Es la única opción que nosotros creemos que sería, por ejemplo, viable para que se le subsidie la comisión al usuario, la absorbe el fideicomiso, y recordemos que si el Bitcoin sube, pues el fideicomiso va a tener algún nivel de utilidad, y si el Bitcoin baja, pues el fideicomiso va a tener algún nivel de pérdida, siempre en los montos de Bitcoin que tenga en depósito, que va a ser solo el monto que va a usar para estar cambiando el día a día, el circulante, ¿verdad? No sabemos qué volumen va a generar esto, pues puede ser poco, puede ser bastante, pero lo que yo creo que la reflexión sana es que si tú quieres hacer un proceso de innovación, es importante incluir a todos los involucrados para que haya una implementación ordenada y no forzada, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos así, si se hubiera hecho así, tal vez esto hubiera sido mucho más exitoso de lo que va a ser, ¿verdad? Pareciera ser que esto de alguna manera recuerda muchísimo el tema de la dolarización, que entramos en la misma dimensión de la noche a la mañana, y desde luego venían todos los acoplamientos y todas aquellas conversiones necesarias. Definitivamente, y fue algo sorpresivo para muchos. La diferencia importante es que el Bitcoin lo creó una persona que se hace llamar Satoshi Nakamoto, que nadie conoce, nadie sabe a dónde está su oficina, quién es, cuál foto es de él. Es un enigma esta persona que creó el Bitcoin. Y el dólar, pues ahí está, Estados Unidos ahí nomás, vean. Aparte era moneda física con moneda física. Entonces, sí estoy de acuerdo que fue un cambio. Por el tesoro, ¿verdad? Es correcto, fue un cambio repentino que se pudo haber hecho mejor. Pero, pues, Satoshi Nakamoto nadie lo conoce, y Estados Unidos de Norteamérica, pues todos lo conocemos. O sea, marca diferencias entonces entre ambas monedas, importantes. A ver, hay un elemento importante también. Quiero pedirle al equipo de producción que me informen cuando ya esté listo para poder también irnos con la señal hasta la Unión y conocer las impresiones que tiene precisamente sobre estos puntos que estamos teniendo acá en el estudio central. El gobierno sostiene que con esto se abre un nuevo panorama económico para el país. A ver, ampliémonos un poquito en esta materia. No, yo estoy de acuerdo en ese sentido. Fíjate que mercadológicamente el anuncio, yo creo que no podés pagar ese nivel de publicidad inicial que se tuvo. Yo lo que creo nuevamente es que si se hubiera hecho un proceso más acompañado de todos los actores, no se hubieran generado todos esos anticuerpos de los economistas internacionales hablando mal del país. Y todos esos anticuerpos que se generaron tienen mucho que ver porque, vaya, si se hubiera hecho un proceso un poquito más abierto, más incluyente, tal vez se hubieran logrado mitigar muchas cosas o muchas dudas antes de que se empezaran a generar esa discusión negativa, porque al principio hubo mucha discusión positiva, o sea, mercadológicamente puso a El Salvador en el mapa. Ahora, ¿cómo capitalizas esto? Entendiendo que hay riesgos, y lo decíamos en una entrevista anterior, cuando tú abres un puerto, van a llegar comerciantes, van a llegar barcos de carga, pero también van a llegar piratas. Entonces, ¿cómo protegemos a la población de las estafas y de todos estos piratas? Eso es parte de las cosas que pues deben de ir en un reglamento, en todas las normativas colaterales, y es positivo que haya un cambio de enfoque y que todos estos procesos sean procesos más abiertos, más inclusivos, para que se mitiguen dudas y riesgos que después, como pasó por ejemplo en el tema de la ley del Seguro Social, se presenta una ley y se retira al par de días. Al hacer un proceso incluyente, al hacer un verdadero proceso de formación de ley, cuando tú incluyes a todos los actores, pues al final el resultado, claro, cuesta un poquito más, dialogar cuesta un poquito más, pero al final el resultado es mejor. Por eso siempre hemos dicho, la asamblea se llama la Casa del Pueblo, no solo porque nosotros con los ciudadanos elegimos a los diputados, sino que porque ahí llega el pueblo a discutir qué es lo que se va a hacer en la vida común, a ser consultado. Ok, ya vamos a hablar sobre el tema de las reformas a la ley del Seguro Social, que es interesante el punto que usted menciona, ¿verdad? Sobre todo para haberse discutido con anterioridad, haberse analizado y no precisamente presentado todos aquellos puntos álgidos que de alguna manera se volvieron controversiales y que llevó a todos los trabajadores o a un grupo de los tantos sindicatos que tienen a pronunciarse y llevar entonces a las autoridades a retirar de la Asamblea Legislativa
ese estudio de reforma que habían presentado, esa propuesta de reformas como tal. Me dice que ya está listo también la unión, don Raúl Castro, presidente de la filial de este departamento. Ahora sí nos escuchamos muy bien. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Ok, gracias a ustedes también. La verdad que es interesante la discusión de estos problemas y sobre todo que se vea a nivel nacional, porque normalmente siempre hemos estado acostumbrados que en la zona central y en la capital se discuten toda esta serie de situaciones y a las provincias o a los territorios y sobre todo a la zona oriental, que nosotros como miembros de esta región siempre hemos considerado que nos han visto como de Lempa para acá, como otro país, y es importante eso, la participación y sobre todo la incidencia que se pueda tener para este tipo de situaciones que vengan a mejorar el destino de nuestro país. ¿Cómo están examinando sus agremiados o todos los comerciantes, los industriales del departamento, este tema relacionado con el Bitcoin, especialmente cuando se trata de establecer nuevos parámetros que vendrían a cambiar un poco la modalidad en el mercado? Claro, la verdad que tú sabes que la evolución que se ha venido dando con la tecnología, eso permite también que los jóvenes sean los primeros que se introducen y después ya los con mayor madurez y por supuesto las personas de mayoría de edad son los últimos. Sin embargo, creo que esos pasos se tienen que dar siempre y cuando se conozcan las rutas y sobre todo el destino a llegar. Una situación en este caso particular del Bitcoin en El Salvador es el hecho de que la creación de estas criptomonedas siempre se ha hecho con el objeto de mantener alguna independencia de los estados. Esa ha sido como la parte principal de la creación de las criptomonedas. Y hoy que el país, o sea, el estado como tal, está asumiendo ese rol, pues deja mucho que ver, sobre todo de aquellas personas que lo entienden y que lo logran analizar. Sin embargo, eso no quiere decir que si se establecen las reglas o las reglas de juego correspondientes para este tipo de situaciones, no había ningún problema, pienso yo, porque la verdad que, como te digo, vamos evolucionando y las cosas cada vez van a ir cambiando. El problema en este momento es el desconocimiento que existe de cuáles van a ser verdaderamente esas reglas del juego, porque la ley, si la entendemos, la analizamos, la leemos, la entendemos y la comprendemos, nos dice unas cosas, pero los discursos que se están dando a través de los diferentes funcionarios es otra, pero no establecen verdaderamente esa regla de juego y tomando en consideración que este país ya tuvo una experiencia con la ley monetaria que se dio hace aproximadamente 20 años y a los días la estaban cambiando y prácticamente se dio una ley donde iba a haber un bimonetarismo, pero tú te diste cuenta que a los pocos meses los colones empezaron a desaparecer. Sí. Y a pesar de que había una ley establecida, desafortunadamente, considero yo que para nuestro país en alguna medida fue alguna ventaja. Claro, en otras condiciones, pues el incremento de la vida no dejó de incrementarse. ¿Temen ustedes entonces que la historia se repita? Pues con relación al ejemplo de la ley monetaria que usted ponía, ¿verdad? De que en su momento terminó más predominando el dólar que el colón, ¿no? El problema son los resultados, ¿verdad? Porque es una cuestión única. Es decir, en el mundo entero, el único país que está asumiendo esa situación es El Salvador. Los otros países no, claro. Es una decisión muy individual de cada persona de poder poner en inversión, poner al azar, como decíamos, este tipo de mecanismos, probablemente buscando un futuro mejor, pero eso es incierto, porque las condiciones no están dadas y la muestra es que esta moneda es fluctuante a diario, quizás no a diario, sino que minuto a minuto. Entonces, qué bueno sería que todo fuese en ganancia, ¿verdad? Porque el país lo necesita, todos lo necesitamos. ¿Qué tal si un empleado de estos que están ganando el salario mínimo invierte $200 hoy y a fin de año tenga 1,000? Qué bueno sería. El problema es que hoy meta $200 o tenga $200 en el Bitcoin y a fin de año solo tenga $10. Ya no va a tener ni siquiera para comprar el pollo para poder disfrutar con sus hijos el fin de año.
Ok, hay un ejemplo de uso y aplicación de la moneda de una zona muy característica turísticamente hablando, como es el caso de la zona de El Tunco, de la zona esta del Zonte, con respecto a la zona en la que usted reside, que es eminentemente portuaria, que es eminentemente turística. ¿Podría ser esto digamos, una ventaja para poder desarrollar e ir conociendo precisamente en qué consiste esta nueva modalidad del curso de la moneda? Definitivamente, eso puede ser unos buenos parámetros que los pudiera poner a la luz pública. El problema es que se ha tratado de ver desde el punto de vista publicitario, no desde el punto de vista real. Okay. A mí me gustaría conocer las experiencias propias de cada uno de los usuarios de la moneda y sobre todo la gente que la ocupa ahí, el vendedor de minutas, el que tiene restaurante, el que vende la yuca frita. ¿Cuáles han sido sus resultados, ¿verdad? Su experiencia vivida con este tipo de situaciones y cuáles son las ventajas, pero que lo hicieran desde el punto de vista informativo, ¿verdad? De comunicación, no desde el punto de vista publicitario, para tratar de incidir en una situación que se está a las puertas de comenzar. La verdad que es una situación real, ¿verdad? Que nos preocupa, definitivamente sí nos preocupa, pero que de alguna manera si hay que dar ese salto, se va a tener que dar. A ver, me decía el señor Jorge Asbun, presidente de la Cámara Central, de la Cámara de Comercio, que si bien es cierto, y como todo depende muchísimo de este aparatito que tenemos acá, ¿verdad? Y una computadora, digamos, fija, de escritorio, no todo depende precisamente de tenerlo como tal, sino más bien de conocer la aplicación como tal, Jorge. Y yo creo que ese es un punto medular que me lleva a preguntarles a ustedes, ¿debería entonces ya en este momento, a pocos días de entrar en vigencia lo que es la ley, tener una fuerte campaña de orientación educativa sobre cómo verdaderamente hacer uso? Aunque ya lo explicaron, pues que es fácil a través de una aplicación, bajándola y luego entrar a crear a través de Chivo Wallet, ¿verdad? Pero son cosas desde luego nuevas, novedosas, que como dicen los profesionales, ¿verdad? Todo lo nuevo trae ciertas dudas y a veces resistencia al cambio, Jorge. No, definitivamente el tema de la capacitación y la inducción en cualquier tipo de innovación, ya no se diga en algo tan delicado como el dinero, es sumamente importante. De hecho, uno de los argumentos que siempre hemos mencionado es en el Zonte, por ejemplo. Si esa opción era tan excelente, ¿por qué no se expandió al resto del país de una manera orgánica? Ese es algo que debemos todos de preguntarnos. Aparte, ¿quién fue esa persona? No sé si sabías que hubo una donación de Bitcoin al Zonte y eso fue lo que empezó todo ese movimiento ahí. Es como que te digan el gobierno, mira, te vamos a enseñar a usar Facebook y te vamos a enseñar a instalarlo en todas las celulares. Yo creo que si le conviene a la gente lo va a adoptar. Claro, lo que creemos que debió haber en vez de una ley Bitcoin es una ley de fomento de nuevas tecnologías. Entre ese fomento de nuevas tecnologías deben estar las criptomonedas porque son una realidad. Sí. Son algo que cada vez se ve más cerca, inclusive en las llamadas monedas fiat, las emitidas por gobiernos. Por ejemplo, en Estados Unidos se está hablando de un criptodólar, es decir, el mismo dólar, solo que ya de una manera 100% digital, sin haber impreso ese dólar. Claro, con un correlativo, con un respaldo de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, sí es algo que viene, sí es algo que es importante que conozcamos como población, y una ley de fomento, y definitivamente, ya sea con la ley Bitcoin actual o con una ley de fomento, si hubiese sido el caso, la educación es esencial, ¿verdad? Esencial, ¿verdad? A ver, ¿cómo ya se han hecho los primeros, digamos, reuniones, me decía Jorge, con los sectores cercanos a ustedes, con sus filiales y sobre todo también con sus socios?
pero ¿hasta qué punto verdaderamente existe un, digamos, conocimiento práctico de lo que ha sido esto? Decía don Raúl de que sería bueno conocer la experiencia, incluso, perdón el término, de un comerciante de minutas, ¿verdad? Precisamente para saber realmente los costos, los beneficios que esto trae. Porque en medio de todo esto está el tema de la comisión. Regreso de nuevo al tema de las comisiones, que en algún momento, si no hay quien la aplique, pero algunos economistas sostienen de que a lo mejor va a ser siempre ese subsidio o esa parte que va a tener que ser aportada por, en este caso, el gobierno, y de la cual representa al final terminando siendo dinero que surge de las finanzas públicas. ¿Qué piensan al respecto? A ver, Raúl y Jorge. Bueno, quizás un poquito antes de contestar la pregunta, agregar algo de lo que hablaban acerca de algunas deficiencias. Y tú decías, esa experiencia, poderla replicar acá en la zona. El problema también es no solo lo del teléfono que tú mencionas, sino a veces es la señal, la disposición que pueda haber de señal, porque no todas las empresas que distribuyen señal de internet llegan con la misma intensidad a cada una de estos lugares, sobre todo en las zonas costeras, que es donde pues están todas las áreas turísticas principales aquí en la zona oriental, pero sin embargo también tenemos áreas de montaña que esperaríamos se desarrollaran, ¿verdad? Al tener muchas visitas. De hecho, nosotros acá en La Unión ya hay un área en el volcán de Conchabo que se ha desarrollado mucho, pero allá hay problemas de señal, ¿verdad? Entonces, esa sería una dificultad. Ahora, con respecto a lo otro, quiero decirte que la verdad que cada uno ha tratado de buscar respuestas a esto. El problema es que hay una respuesta generalizada del uso de la criptomoneda, pero específicamente de lo que va a ser el Bitcoin en El Salvador, no tenemos más que los 16 artículos que se postularon en la Asamblea Legislativa, pero de ahí más no hay nada. O sea, hay una serie de interrogantes, como en el caso de que tú tengas una situación de litigio por este tipo de accionar contra otra persona, ¿a dónde lo vas a demandar? ¿Bajo qué documentación o qué archivos? Vas a tener que llevar el teléfono para decirle, mire, yo le hice una transacción por esto, pero no recibí, por lo cual estaba pagando. Entonces, consideramos que hay algunos vacíos que se deben de cubrir, ¿verdad? Deben estar cubiertos si todos estamos sometidos. El ser humano siempre ha tratado de sobrepasar o sobreponerse a las condiciones de su hábitat, ¿verdad? O sea, entonces no digamos para una situación de esta naturaleza, pero sí tienen que estar las reglas del juego totalmente establecidos para poder saber hacia dónde vamos a llegar. Tú sabes bien y todo el mundo sabe bien que en esta situación estamos a 15 días, o a menos de 15 días diría yo, para poder iniciar esta situación. Sin embargo, el desconocimiento hay, y sobre todo de personas como nosotros que de alguna manera lideramos algunas situaciones, no digamos el de a pie, ¿verdad? Por decir algo, el ciudadano de a pie, que su interés no es estar pensando qué va a pasar con el Bitcoin, sino que su interés principal es ver cómo gana el sustento diario para él y para sus hijos cada día. Entonces, aquí creo yo que el gobierno tiene ese compromiso de en estos días poner a disposición toda la información para que esto en realidad sea algo de lo cual el presidente ha establecido que puede ser un futuro para nuestro país, pero que no sea solamente como que lo veamos como un riesgo. Ok, interesante. Me están pidiendo una pausa comercial. Hablando del oriente del país, hablando de la Unión, Raúl, la Unión se pelea el segundo a tercer lugar por departamento que recibe más remesas al año, ¿verdad? Ese es uno de los, digamos, ítems que plantean estudios formales, por ejemplo, del PNUD, que establece que la Unión es uno de los departamentos que recibe más remesas. El gobierno sostiene que las remesas serán una de las principales beneficiadas precisamente con la diáspora a partir de la utilización de esto. ¿Cuál es también ese examen que ustedes han hecho alrededor de este tema? Y quisiera también hablar precisamente de otros aspectos que tienen que ver con el ejercicio de la aplicación del
salario mínimo, que lo mencionaba muy bien ambos, y sobre todo cuando se trata de ver costos operativos versus el movimiento de la economía actual. Vamos entonces a la pausa y regresamos con más. Por supuesto, vámonos a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana gracias a Texaco con Tecron. Alcanza lo que creías imposible. Gracias nuevamente. Conversamos con el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Asbun, acá, y por supuesto también con el presidente de la filial del Departamento de la Unión, Raúl Castro. Y estamos precisamente como antesala haciendo una valoración, un examen de cómo está este sector importante del comercio y la industria en nuestro país frente a esta nueva modalidad de ingreso de la moneda del Bitcoin, y sobre todo también cuando estamos a escasos días para que entre en vigencia. Decía que uno de los elementos importantes en todo esto está el tema de las remesas, y hacía reflexión de que hay estudios como por ejemplo el PNUD y otros que conocemos, donde la Unión, por ejemplo, es uno de los segundo o tercer departamentos de que mayormente reciben remesas en el país, y uno de los planteamientos que hace el gobierno es precisamente de que en el tema de remesas es cuando más se van a ver beneficiados con el uso del Bitcoin. ¿Cuál es el examen o la radiografía que tienen con respecto a este tema ustedes? Jorge. Definitivamente tú has dicho algo muy importante, y es el hecho de que los hermanos en el exterior han hecho sostenible, diríamos, la economía, no solo en la Unión, sino en la zona oriental, ya que por algunas medidas de los gobiernos anteriores y por la misma situación crítica que se vive en el conflicto, muchos de nuestros coterráneos acá de la zona tuvieron que emigrar, tomando en consideración que la zona oriental es donde mayor incidencia tuvo el conflicto. Por un lado, y por otro lado, pues de alguna manera el deterioro de la economía propia, es decir, la agricultura, la ganadería, tomando en consideración las aperturas que se dieron para las importaciones de otros productos, y el encarecimiento en alguna medida de la producción, de los procesos de producción en nuestro país, es que prácticamente la economía desde ese punto de vista, desde la generación propia, se ha visto disminuida. Sin embargo, los amigos, los hermanos en el exterior, la diáspora nuestra, ha hecho sostenible esta situación, y eso lo muestran los resultados, ¿verdad? Hoy en la pandemia, la verdad que las remesas se incrementaron en un 20%, y eso fue de alguna manera lo que hizo posible que la situación crítica que se vivió durante la pandemia no alcanzara mayores consecuencias. Ahora, con respecto a las remesas y al Bitcoin, pues la verdad que esa es el meollo de la situación, ¿verdad? Si verdaderamente los que van a enviar conocen con exactitud el uso de la criptomoneda allá, porque yo sé que muchos, de alguna manera, hoy sobre todo los que están en proceso de retiro, están como jugando a ganar, invirtiendo, y te lo digo con conocimiento de causa, tengo muchos amigos, familiares que están haciendo eso, pero es un dinero que ya lo tienen ellos. Si lo pierden, si lo ganan, pues igual ellos tienen para comer el siguiente día, ¿verdad? Porque es una parte de su dinero el que están poniendo en inversión, corriendo ese riesgo de ganar o perder. El problema es si los que están acá van a tener el conocimiento y las capacidades, y sobre todo la tecnología apropiada como para poder hacer eso. Si no, van a tener que hacer lo mismo, moverse a las ciudades más grandes, ¿verdad?, para poder primero tener acceso a internet, y segundo para que alguien les explique cómo pueden hacer la descarga, o mejor dicho, la transferencia de los fondos que le puedan enviar. Todos volvemos a lo mismo, es al desconocimiento real de cómo es que esto va a funcionar desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista legal. Por eso hacía yo la reflexión de forma muy atrevida. Creo que es importante una campaña previa de manera muy fuerte, educativa, a través de medios, a través de una campaña publicitaria que le permita al salvadoreño realmente estar muy bien familiarizado con la aplicación de esto. A ver, para cerrar el ciclo, ¿qué recomendaciones entonces daría con relación al tema del Bitcoin? Porque quiero pasar a conocer también el tema del salario mínimo con ustedes, aprovechando la presencia esta mañana en esta primera parte del programa. A ver. Bueno, lo que
Lo que hemos Adelante, dicho, Jorge. lo que hemos dicho es que no estamos listos, no hay un reglamento, ya se está acabando el tiempo y la ley pues entra en vigencia el 7. Entonces creemos que lo prudente para afectar lo menos posible a las empresas, ya que no va a haber un cambio en la ley, es que haya una prórroga de 60 días desde que entre en vigencia el reglamento. ¿Por qué? El punto o el meollo del asunto, como bien mencionaba Raúl, es la educación, la formación, la capacitación. Entonces, si lanzamos esta tecnología sin un debido proceso, la vamos a quemar. Te mencionaba fuera de aire que es una buena tecnología. El problema es que tú tenés que hacer una implementación adecuada, con buen proceso. Ahorita lo que se ha generado por el mal proceso que se ha llevado es un rechazo. Lo que deberíamos de hacer es sentarnos, hacer un buen plan, darle la información a las gremiales y a los diferentes sectores para que puedan en realidad empezar a ayudar a capacitar a la gente. Porque sí, definitivamente no estamos listos. Yo creo que no tener un reglamento en algo tan importante 15 días antes, pues ya estamos tarde. Eso tuvo que haber estado 30 días después de que entrara en vigencia la ley, es decir, hace 60 días. Pero bueno, las cosas son lo que son. Nuestro deber es proteger a nuestros socios y tratar de guiarlos ante todas estas situaciones difíciles que el entorno nos brinda. Y vamos a sacarlos adelante, pues, porque esa es nuestra labor, a pesar de las malas circunstancias. A ver, veamos el pulso de la gremial en filial, en la Unión, para el cierre de este punto. Definitivamente, creo yo que, como te decía, este salto, si ya está escrito en la ley, va a haber que darlo, ¿verdad? Entonces, la ciudadanía en general, pues de alguna manera adquirir esos conocimientos para poder hacer el uso respectivo de esta criptomoneda. Pero han dicho dos cosas muy importantes. Jorge decía que den 60 días de prórroga y tú, Ernesto, decías algo. Hay que hacer una campaña publicitaria agresiva para que pueda llegar hasta el último rincón de nuestro territorio y que todos los ciudadanos conozcan en realidad cuál va a ser el mecanismo correcto para poder hacer uso de esta criptomoneda. A ver, a días de haber entrado en vigencia el tema del incremento del salario mínimo, ¿cuál es el análisis que ustedes tienen al respecto? Veamos, comencemos con la Unión y luego pues lo vemos desde la perspectiva, desde la gremial, en términos de impacto. Bueno, la verdad que quizás hablar de que los salarios, las mejoras de los salarios de acuerdo a los costos de la vida era quizás una deuda que existía, ¿verdad? Porque el ciudadano común, con los incrementos que se dan, prácticamente difícilmente lograba salir adelante para cubrir la canasta básica. Sin embargo, el problema mayor no es probablemente en la parte formal, ¿verdad? Porque de alguna manera todo el que tiene una empresa estrictamente formal debe de conocer sus ingresos y sus egresos y en base a eso manejar su operatividad. El problema mayor estriba en la gente informal, que no va a poder ni siquiera cumplir o hacer cumplir esta situación, y entonces al haber un incremento en los salarios hay un incremento en la canasta básica. Eso significa que el problema va a mantenerse con este tipo de personas porque no hay un control, no hay una regulación. Tú sabes, el sector informal es el de mayor crecimiento en nuestro país, producto de la falta de inversión, la falta de creación de empleos formales. Y el día a día sale alguien que perdió su trabajo y el salvadoreño es muy creativo, empieza a inventarse algo para poderse ganar ese pan diario. Gracias a Dios, algunas veces eso le mejora sus procesos, o mejor dicho, su emprendimiento le mejora y él se ve en las necesidades de contratar personal, pero ese personal no va a ganar el salario mínimo, no van a ni siquiera, por decirte algo, un 70-80% de lo que se paga actualmente. No digamos con este incremento, esas personas se van a mantener bajo ese mismo estatus y supuestamente la dificultad por la cual se está buscando una solución
al incremento del salario mínimo para suplir la canasta básica va a mantenerse o va a continuar. ¿Por qué no mejor se hacían otro tipo de mecanismos para que la economía de nuestro país y sobre todo los ingresos al Estado se mejoren? Y es de ir viendo cómo colabora el Estado para poder en estas empresas informales darles la seriedad posible y por otro lado mejorar la inversión para que este país pueda poder salir adelante. Interesante. Voy a regresar un poco al tema del Bitcoin por un comentario que me hace Paul Steiner, presidente de Conamipe, que me parece que es interesante conocerlo, sobre todo porque fue en el abordaje mismo que hacíamos la mención de la necesidad de contar con un reglamento que permita conocer la parte operativa, que creo que es sustancial a la hora de darle el curso de manejo en el mercado. Y dice él, Jorge, el BCR publicó hace más de una semana normas técnicas para facilitar la aplicación de la ley Bitcoin para consulta popular en su sitio web. No es cierto que no haya reglamento. No sé si reglamento es una cosa o norma es otra cosa. Pero la norma es para los que van a generar el wallet. No es para el usuario ni para el comercio. De hecho, se había hablado de un chivo wallet empresarial, la cual hasta este día no hemos conocido nada al respecto. Ok, vamos Jorge, a ver, el examen a días pocos, ¿qué? Estamos hablando de 20 días, 21, 24 días de haber entrado en vigencia el tema del salario. Sí, mira, como siempre decimos, la incertidumbre es igual a desempleo. Entonces lo que tú tienes que darle es certidumbre a las empresas, pequeñas, medianas, grandes. Y nosotros siempre hemos propuesto un programa del salario mínimo similar al que se tiene en Honduras, en el que hay incremento todos los años en base a la inflación, pero no hemos tenido eco con gobiernos anteriores ni con este. Nosotros sí creemos que tiene que haber un ajuste programado y correcto y justo año con año del salario mínimo. ¿Por qué? Porque un incremento del 20% definitivamente, de acuerdo con Raúl, era necesario hacerse, se debe haber empezado hace ratos, pero con todas las empresas, decirles que en 30 días su planilla se va a incrementar un 20% es muy difícil porque genera incertidumbre, especialmente en los que tienen contratos hacia afuera. Yo creo que hay que seguir los debidos procesos. El problema del seguro social, el problema del Bitcoin, el problema del salario mínimo, son problemas que de raíz lo que tiene es que no se ha seguido el debido proceso. Hay un proceso del salario mínimo que debe ir al Consejo del Salario Mínimo, debe haber una discusión técnica, debe haber un análisis, un sustento, y todo eso no se está haciendo, pues. Entonces, sí, estamos de acuerdo en que debe de revisarse el salario mínimo. Hemos propuesto en el pasado y seguimos proponiendo una reforma a la ley del salario mínimo que permita un incremento anual en base a elementos de inflación y demás. Y lo que hemos tratado de hacer nuevamente es proteger los empleos, tratando de orientar a los socios de la mejor manera al tema del subsidio del salario mínimo. A ver, pero ¿qué impacto ha tenido la subvención precisamente para este tipo de planillas con este fondo que se creó a través de Bandesal? Porque ese es otro elemento que también viene, de acuerdo a la versión oficial, a sopesar o a equilibrar un poco el impacto o el temor que tenían. Por supuesto, ese subsidio va a ayudar este año. El otro año obviamente ya no va a estar el subsidio y vamos a ver cómo le vamos a ayudar a los socios en ese momento. Y ahorita lo que hemos tratado de hacer es apoyar a los socios y guiarlos en el tema de cómo incluirse, cómo inscribirse en ese fideicomiso. Acordémonos que el dinero les va a llegar unos 20 o hasta 30 y pico de días después de haber pagado la planilla. Entonces estamos tratando de asesorarlos en otra forma de hacer más productivos, más eficientes, porque lo que pasa, Ernesto, es que la gente que tiene 6 colaboradores, o para redondear, alguien que tiene 10 colaboradores, lo que dice es, mire, yo no puedo financiar el incremento ni 30 días, ni una sola quincena lo puedo financiar. Entonces mejor pues voy a quitar a 2 personas. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es decirles, no, mira, te vamos a ayudar a inscribirte en este tema del subsidio, te vamos a explicar cómo puedes ser más eficiente en tu negocio con este webinar, con esta asesoría. Por ejemplo, si es un restaurante de comida rápida, de qué manera pueden hacer más eficientes los procesos para reducir costos, y que el ahorro de ese
de ese 20% no sea quitando gente, sino que sea haciendo más eficientes las empresas. Y aparte de eso, también entiendo que el Ministerio de Trabajo dicta de que no puede ser una persona quitada bajo ese argumento porque está el tema del fideicomiso. No sé, pero lo escuché así decir. La ley pues no ha cambiado. Ok. Tú tenés que darle todas las indemnizaciones de la ley, pero lo que nosotros creemos es que debemos de fomentar el empleo, no el desempleo. Claro. Por eso la sugerencia siempre a los socios es ayudarles a que se inscriban al fideicomiso para que reciban ese subsidio y ayudarles también a ser una mejor empresa más productiva para que el ahorro no venga del lado del empleo, venga del lado de los procesos, de las mejoras, de los nuevos productos, etcétera. Raúl. Definitivamente, yo creo que hay que innovar y hay que ser eficientes las empresas para poder salir adelante. Ya lo dijo Jorge, este año el gobierno va a cubrir ese incremento, sin embargo, nos da la oportunidad a nosotros como empresa para poder desarrollar mecanismos que nos permitan el próximo año poder cumplir con todas estas obligaciones de ley. Ok, voy a hacer una pausa, regreso para cerrar el ciclo de conversación con ustedes y hablamos un poco también del tema de la reforma al Seguro Social que mencionó en 2 ocasiones el presidente de la gremial. Voy a la pausa y regresamos con más. Aprovecho para invitarles a ustedes a que participen y puedan, desde luego, ganarse, ¿verdad? Uno de los 2 vehículos que estará rifando Coaspa e Innova. Para eso le invita a que participe y gane aperturando depósitos a plazo fijo por $10,000 más $100 en aportación. Usted recibe un cupón para participar en la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. También tiene otra oportunidad y es que por abrir un ahorro programado Innova, usted con $100 y $100 más en aportación recibe otro cupón para participar en la rifa de un vehículo tipo sedán Mercedes-Benz A180. Bueno, veamos un poquito, porque lo oí mencionar en 2 ocasiones el tema de la reforma a la ley del Seguro Social, que como preámbulo tuvo la presentación de un paquete de reforma a la Asamblea Legislativa, pero luego de una, denuncia de trabajadores, de protesta de trabajadores del Seguro Social, esta fue retirada el día de ayer. Y esta reforma contempla una serie de situaciones que sin duda alguna no eran de la plena satisfacción para estos sectores al no haber tenido las consultas o diálogo pertinente. Sí, como sabes, por ejemplo, tu servidor o Raúl de la Unión, somos voluntarios. Nosotros tenemos empresas y tenemos colaboradores en el Seguro Social. No nos queda duda que hay áreas de mejora en el Seguro Social, es perfectible. Hay muchos problemas de servicio, atraso, falta de medicamentos, etcétera. Entonces, cualquier reforma debe ir en virtud de mejorar esos elementos. Volvemos a lo mismo que hemos venido hablando. Mira, si tú no haces un debido proceso, un proceso abierto, transparente de consulta, de construcción de ley, pasa lo que pasó con esta reforma, pues que se trató de hacer y obviamente pues hubo un rechazo contundente. Yo creo que tenemos que buscar ser más inclusivos y no más exclusivos, en el sentido de no excluir a los sindicatos, no excluir a las empresas, y los entes tripartitas deben de trabajar, como dice tu programa, diálogo, deben de dialogar, porque no tiene nada de malo estar en desacuerdo, siempre y cuando tú tengas la madurez de sentarte a dialogar y con la claridad que no sos dueño de la verdad. Entonces, debe de haber un cambio en los procesos, en las implementaciones de todas estas medidas, que puede ser que muchas tengan buenas intenciones, pero si no se hacen de esa manera transparente, clara, pues acaba pasando lo que pasó ayer, ¿verdad? Ok, ya el tiempo se nos agotó porque voy a conversar con el ministro de Salud. Buenas noticias para los salvadoreños, pero también eso significa no bajar la guardia, que es precisamente que ha bajado el número de personas y de contagios en temas del COVID-19. Buenas noticias. Vamos a hablar con él ya en minutos. Solo para cerrar este ciclo, ¿qué motivos llevaron a la salida de la gremial de su director ejecutivo Federico Hernández? Porque se ha corrido mucha, digamos, información en cuanto a recibir presiones para haberlo retirado de la... Cuéntenos un poquito. No, para nada, para nada. Nosotros no estamos abiertos a ninguna presión.
No, Federico es una persona de gran valía, le tenemos mucho aprecio. Estuvo 12 años en la Cámara, hizo una gran labor. Estoy seguro que va a ser una excelente labor a donde se coloque. La Junta Directiva recibió su carta de renuncia y él tiene proyectos personales que te podrá comentar. Y nuevamente no tenemos nada más que agradecimientos y buenas cosas que decir de él. Es una persona firme, clara en sus principios y nunca dejó de hacer su labor de una manera extraordinaria en la gremial. A ver, ¿no hubo ningún tipo de presiones por el rol anterior que él jugó o, digamos, posturas que en algún momento se asumían? Para nada, y si las hubiera habido, no las hubiéramos ni aceptado ni recibido. Ok, quiero agradecerle, Raúl, hasta La Unión, hasta el frío departamento de La Unión, ¿eh? Hay mucha lluvia hoy, ¿verdad? Hay mucha lluvia. Estuvo lloviendo anoche, claro. Hay un sistema que está predominando fuerte en la región. Muchísimas gracias y qué gusto tenerlo esta mañana. Gracias a ustedes también. Y aquí estaremos siempre a la disposición para poder dar nuestros comentarios del quehacer nacional. Gracias, cómo no, Raúl Castro, presidente de la Cámara de Comercio filial La Unión, con nosotros, y Jorge Apunacá, presidente de la Cámara de Comercio. Gracias por habernos acompañado, Jorge, le agradezco muchísimo. Gracias, Raúl, gracias, Ernesto, por la invitación, y pronto tendremos una encuesta regional de la situación económica para ver cómo van las empresas, especial las MIPYMES, ahí te vamos a buscar. Con muchísimo gusto, ahí estamos, a la orden. Cuando regresemos, el ministro de Salud con nosotros también, dándonos información y actualizándonos sobre la situación de la pandemia del COVID-19. Vamos a la pausa y regresamos.